profeta. Pero una desobediencia, producto de su orgullo, hizo que Saúl se rebelara contra aquel que lo había puesto como rey. Y como no hubo en el arrepentimiento, pues Dios tuvo que escoger a otro que hiciera lo que el primero tenía que hacer. Y ahí es que entra David. Y todos conocemos que David tiene una batalla épica con un gigante llamado Goliat, al cual derrota bajo la dirección de Dios, porque dice la Escritura que en el momento que David fue ungido, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, vino sobre David. Y fue por medio de ese Espíritu de Jehová que él pudo vencer a aquel gigante llamado Goliat. Y conocemos la historia que Saúl se encela y persigue a David porque las danzoras hicieron un famoso canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso fue suficiente para despertar el celo en Saúl y perseguir a David, lo cual duró un espacio de 20 años. Aleluya. Pero dentro de estos 20 años, David tuvo que huir a la tierra de sus enemigos, donde había un rey llamado Aquis, que también se le decía Abimelech. Y cuando este rey supo que David estaba ahí, porque ya había conocido de lo que David había hecho, él lo manda a llamar y David se hace el loco y empieza a babearse, que la baba corriese por su banda. Léase esa historia en Primera de Samuel, interesante, para él poder salvar su vida. Y es en este proceso que se entiende que él escribe este salmo. Porque si hubo algo que caracterizó a David, fue su actitud. Su actitud lo caracterizó tremendamente. Y en esa actitud que lo caracterizó a él, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe este salmo que podemos tomar como un consejo como iglesia del Señor. Se podría decir que este salmo es un consejo a los santos de Dios. ¿Y quiénes son los santos de Dios en estos días? La iglesia del Señor. Y quiero hacer la salvedad. No es que David escribió este salmo visualizando la iglesia, porque el concepto de la iglesia no existía para aquel entonces, yéndonos al contexto histórico de la época. Pero podemos tomar este salmo como un consejo para nosotros. Incluso Calvino, que es uno de los teólogos de la Reforma, expresó que los salmos, el libro de los salmos, es la anatomía del alma. Y la anatomía es la ciencia que estudia cada parte y cada detalle del cuerpo físico. ¿Ok? Y él describe los salmos como la anatomía del alma. Y David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto es importante, porque tu boca puede revelar al mundo si tienes una relación con Dios o la has descuidado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de acuerdo a lo que tú dices, puedes revelar si tienes una relación con Dios fortalecida o tu relación con Dios está en decadencia. Y él está empezando, aconsejando con algo que ignoramos, pero tenemos un grande poder, y es con lo que declaramos, con lo que decimos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y la palabra bendecir, Jesús fue enfático. Jesús dijo: no maldigas, sino bendices. Oíste que fue dicho: maldecid a los que maldicen y bendecid a los que os bendicen. Mas yo digo: bendecid aún a los que nos maldicen. Porque muchas veces nosotros cosechamos no de lo que hemos hecho, sino de lo que hemos dicho. Porque hay una ley de siembra y cosecha. Y de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tenemos que dar cuenta a Dios. Y Él te está aconsejando que la alabanza, nuestra adoración, debe de estar de continuo en nuestra boca. Que en lugar de salir palabras hirientes, que salgan palabras de bendición y de vida. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y en el alma están nuestras emociones.
En el alma es donde se manifiesta cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos molestos, cuando estamos asustados, cuando estamos frustrados. Y Él está diciendo, en Jehová se gloriará mi alma. Y qué lindo es que cuando el Consolador, el Espíritu Santo, toma el control en nuestra vida, sentimos en nuestra alma una llenura completa. Amén. Que no nos hace falta más nada, porque Él lo ha llenado todo en todo. Y un sinónimo para los mansos es los humildes. Aquel que es humilde se va a alegrar del progreso y el crecimiento de su hermano y no va a dejar que la envidia tome control. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y esta noche, para la gloria de Dios, se ha cumplido eso. Porque había unos planes de primera intención de una reunión. Y debido a la condición de salud de nuestro pastor, el cual hemos orado y sabemos que Dios está en control, Dios puso en mí una inquietud de estar aquí reunidos y les agradezco a todos los que están aquí presentes por haberse dado cita. Amén. La gloria es para Dios. Amén. Y esto se cumple porque vamos a engrandecer juntos, unidos, al nombre del Rey de Reyes y Señor del Señor. Podemos ver aquí la importancia de congregarse. La Biblia en el Nuevo Testamento registra que no dejemos de congregarnos. Parte de nuestra relación con Dios, y es fundamental, es el congregarnos. No es solamente nuestra oración en secreto. Hay que orar en secreto porque eso es parte de nuestra relación con Dios. Hay que estudiar la Escritura porque eso es parte de nuestra relación con Dios. Hay que sacar tiempo para ayunar porque eso es parte de nuestra relación con Dios. Hay que sacar tiempo para evangelizar y hablarle a otro de Cristo porque eso es parte de nuestra relación con Dios. Parte de nuestra relación con Dios es discipular a otro. Parte de nuestra relación con Dios es meditar en su palabra. Al igual que congregarse. 7 hábitos esenciales y necesarios para el cristiano. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y esto es lindo porque por un instante me traslada al sermón del monte de Cristo, donde habla la regla de oro. Aquel que pide, se le da. Aquel que busca, encuentra. Aquel que llama, se le abrirá. Y Él está diciendo, busqué a Jehová y Él me oyó. Aquel que busca, encuentra. Y si usted busca con la actitud correcta a Dios, lo va a encontrar. De seguro que lo vas a encontrar. Y no solo lo vas a encontrar, vas a recibir una liberación. Porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. Dios no es un Dios de esclavos. Lo contrario de la libertad es la esclavitud. Y Dios es un Dios de libre. Y aquel que está esclavo, Dios lo liberta. Dios rompe las cadenas. Dios rompe las ataduras. ¿Y a cuántos de nosotros no nos da temor? ¿A cuántos de nosotros no nos invade un miedo? A todos. Pero cuando la presencia de Dios se hace presente y manifiesta, todos esos miedos y temores desaparecen. Dios nos liberta de ellos. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto es lindo, porque Dios es la luz de vida. Y todo aquel que mira a Él va a ser alumbrado. Todo aquel que lo busca no va a ser avergonzado. Dios cambia el semblante del rostro de tristeza a felicidad. Porque es que el resplandor de su gloria nos libra hasta de la más grande angustia. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y los libró de todas sus angustias. Y esto me acuerda otra vez al sermón del monte, dado por Jesús. Bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y David se está identificando, este pobre, este que es nada, clamó
y Él oyó. Y en mi angustia, Él me libró, me socorrió. Qué lindo es cuando el Consolador nos da ese hermoso consuelo en nuestra mayor tristeza. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por un momento duro, sea por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser amado. Todas esas cosas traen tristeza y aflicción. Pero cuando clamamos a Dios, Él escucha y viene a socorrernos y a librarnos de esa angustia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová no es un ángel cualquiera. El ángel de Jehová es Cristo. Cristo acampa alrededor de aquellos que le temen y siempre los defiende. Si un enemigo sale en contra de ti por un camino, por 7 tiene que huir, dice la Escritura. No importa la adversidad que te esté rodeando, Él siempre va a estar alrededor tuyo para protegerte, para socorrerte, para consolarte, para levantarte, para confortarte. No tenemos por qué temer. Dios va al frente. Él rompe las cadenas, saca las espinas. Si pasas por el fuego no te vas a quemar. Si pasas por las aguas no te vas a ahogar. No importa cuántos océanos Dios tenga que dividir, Él los divide con tal de que te mantengas en el camino. Porque Él pelea por ti. Amén. Y ese texto es uno de los que yo siempre tengo en mente cuando en mi trabajo sufro injusticia. Estoy ahí, Señor, acuérdate que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aparte de que en el Salmo 103, versículo 6 dice: Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y gustar viene en un sentido del paladar. Y a los que nos gusta comer, alaba a los que Él vive. La presencia de esa deliciosa comida se hace presente por el olor. Y ese olor nos seduce y nos lleva al gusto. La presencia de Dios se hace sentir cuando empieza a seducirte con ese vivo fuego abrasador. Hasta que llegas a Él y gustas de su presencia. Grande, majestuosa, maravillosa. Dichoso el hombre que confía en Él. El Salmo 40 expresa: bienaventurado aquel que confía en Jehová. Y bienaventurado, su sinónimo es bendición o bendecido. Qué hermoso es poder tener toda nuestra confianza en un Dios vivo y de poder. Ve lo importante hasta el momento, que es no desviarse del camino. Los grandes beneficios que hay en estar en el camino de Dios. Y cuando hablo de desviarnos, de no desviarnos del camino, no necesariamente estoy hablando de una persona que estuvo en la iglesia y se apartó. También me refiero a aquellos que, aunque vengamos todos los días a la iglesia, hagamos esto, aquello y lo otro, pero muchas veces en nuestro interior nos hemos desviado un poco del camino. Y lo que Dios te está diciendo en esta hermosa noche, no importa lo que te suceda, no importa lo que estés viviendo, no te desvíes del camino. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y cuando habla de temor, habla de un profundo respeto. Si yo no quiero lastimar al pastor Gabriel, yo no lo lastimo por un profundo respeto, porque ese respeto me va a cuidar a mí de no herirlo, de no lastimarlo y de no alejarlo de mí. Cuando tenemos ese profundo respeto por Dios, nos vamos a cuidar de no hacer aquellas cosas que sabemos que podemos alejar la presencia de Dios de nosotros. No se olvide lo que pasó con Sansón. Sansón pensó que el Espíritu Santo estaba con él, y cuando vino a despertar, ya el Espíritu Santo se había ido. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Y en el sermón del monte, Cristo habló, mira, no se afanen por lo que van a comer o vestir, porque las aves que no siembran, que no trabajan, el Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Si estamos en el temor del Señor y le buscamos con una actitud genuina, le garantizo que no hará falta nada. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Cuán necesario es aprender el temor a Dios. ¿Usted quiere sabiduría? Proverbios 1:7 le aconseja que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los insensatos menosprecian la sabiduría y sus enseñanzas. Cuán necesario es el temor de Dios. Cuando se pierde, trae nefastas consecuencias. Porque cuando ese temor al Señor se pierde es porque hemos traspasado unos límites que no debimos traspasar. Es como usted tener una bonita relación de amistad con una persona y en un momento dado surge una discusión y esa discusión empieza a escalar a tal punto que llegan a agredirse físicamente. Ya ese respeto se traspasó porque llegaron a las manos y difícilmente que en otra ocasión que haya una discusión no vuelva a ocurrir lo mismo porque ya ese temor se perdió. No permitan nunca que el temor a Jehová se pierda en usted, porque para recuperarlo, hermano, es difícil. Es difícil. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿A cuántos de nosotros anhelamos morir? Ninguno. Dicen que cuando una persona está al borde de la muerte, se puede mostrar quién fue o quién es verdaderamente esa persona. Porque toda la percepción de la vida tiende a cambiar cuando se te anuncia un diagnóstico donde tu vida va a terminar. Mucha gente decide tratar de remendar sus errores. Deciden arreglar su camino. Porque ninguno de nosotros fuimos diseñados para morir. Nosotros fuimos diseñados para vivir. Y el concepto de la muerte tiende a traer temor en nosotros. Pero la realidad es que cuando estamos en Cristo, el morir es ganancia. No tenemos por qué temer a la muerte. Si usted está seguro para dónde usted va, usted no tiene por qué temer a la muerte. Porque en Cristo Jesús siempre estamos seguros. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, alaba lo que Él vive. Y esto es importantísimo. Porque Él empieza el salmo diciendo, bendeciré a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí te está aconsejando y advirtiendo, mira, cuida aquello que tú hablas, guarda tu boca, no hable nada ocioso, por más coraje que te dé, alaba lo que Él vive, que a veces se nos olvida que somos cristianos, pero eso demuestra que tu relación con Dios está en decadencia y hay un área que necesita ser fortalecida. Santiago expresa en su capítulo 3 que de una fuente no puede brotar dos aguas, ni la dulce ni la amarga. Debe de brotar una sola agua. Procura que con tus labios brote agua de vida, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y lo que nosotros escuchamos del Padre, eso es lo que debemos de hablar. No permita que tu boca determine cuál va a ser tu destino profético, negativamente hablando. Cuídate de eso. Apártate del mal. La importancia del temor a Dios. El temor a Dios te lleva a apartarte del mal. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y manténla. Cuando se pierde el temor, nos apegamos al mal. Y si nos apegamos al mal, nos alejamos de Dios. Cuídate de no hacer lo que es correcto delante de Dios.
Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero, como hijo, que no tiene de qué avergonzarse. No es que no nos equivoquemos, porque no somos perfectos. Pero lo lindo y lo hermoso de cuando nos equivocamos es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye a toda verdad y a toda justicia y nos lleva automáticamente a arrepentirnos. Y mientras tengamos un corazón arrepentido, nos vamos a mantener cerca del Señor. La paz es importante porque la Biblia advierte que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la paz de Dios no es una paz cualquiera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Creer en Dios, creer también en mí. Juan capítulo 14. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermoso es Dios. Cuando nosotros andamos en el camino correcto, los ojos de Dios están puestos en nosotros. Él vela nuestra entrada y nuestra salida. Él mide y escudriña lo más profundo de la intención del corazón y el pensamiento del ser humano. Y sus oídos siempre van a estar atentos al clamor de sus justos, porque Él va a ir a socorrer a sus hijos. Si nosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Dios no sacará la cara por sus hijos? Si nosotros estamos dispuestos, ¿quién toca a uno de nuestros hijos? Nos llevamos a quien sea. Imagínese Dios. Imagínese Dios que está dispuesto a protegernos. Y es importante mantenernos justos delante de Dios, mantenernos en el camino y no perderlo, por el versículo 16 que dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Y en los versículos anteriores te está aconsejando y advirtiendo: apártate del mal. ¿Por qué? Porque si hay algo que provoca a ira a Dios, es el pecado. Amén. Y la única manera de aplacar esa ira es con un derramamiento de sangre. Por eso Cristo murió por ti. Por eso Cristo tomó la forma de nosotros y abrió sus manos en un madero para que fueran traspasados, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, para aplacar la ira de Dios. Si ese sacrificio no se llega a dar, muy posiblemente Dios hubiese hecho estallar el planeta completo. Dios lo hizo. Bueno, en el Génesis prácticamente extinguió casi todo ser vivo. Lea Génesis 6, el diluvio, en el principio, porque el pecado fue tan fuerte que llegó hasta la presencia de Dios, que Dios expresó: me arrepiento de haber creado al hombre, y dice que le dolió en su corazón. Wow, eso es fuerte. Pero Cristo toma el lugar que nos correspondía y ahora intercede por nosotros al Padre. Yo morí por ellos. Él no miró si mucha gente iba a aceptar el sacrificio. Él no se aferró a eso. Él no se aferró al dolor o al sufrimiento físico. Él se aferró al grande amor y a la grande misericordia que tiene por nosotros. No mirando quién sí y quién no. Él sabía que mucha gente a través de la historia y de los años y de los siglos iban a aceptar genuinamente en arrepentimiento ese sacrificio que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Y eso nos libra de la ira de Dios. Porque cuando Dios le da ira y la coge con una persona, mire lo que pasa: para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios es un Dios de amor, pero Dios también mata gente.
Y eso es algo que hoy día es un insulto para muchos cristianos. Y es una pena porque lamentablemente hay una mala percepción acerca del amor de Dios. Hay muchos cristianos que piensan que el amor de Dios es tan y tan y tan diferente al amor de nosotros que tolera nuestra poca vergüenza. Y no es así. A Dios le da ira el pecado. Nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. No es que andamos pecando deliberadamente, porque un día conocimos al caballero de la cruz y decidimos en un genuino arrepentimiento entregar nuestra vida porque teníamos una grande necesidad de Él, una grande necesidad de ser perdonados de nuestros pecados, de ser redimidos, de ser lavados por su preciosa sangre. Y si usted quiere tener más detalles sobre cuán peligroso es caer en las manos de un Dios airado, escuche un mensaje de Jonathan Edwards, un teólogo y uno de los que promovió un gran avivamiento para el tiempo en que Estados Unidos estaba luchando por su independencia. Ese mensaje trajo un gran avivamiento y el 80% de las personas que se convirtieron al escuchar ese mensaje, que es muy fuerte, permanecieron en los caminos del Señor. Y el título de ese mensaje es Pecadores en las manos de un Dios airado. Y yo sé son 50 y pico de minutos. Buenísimo que usted lo escuche. Y no es para meter miedo, es para crear conciencia y un genuino temor a Dios, de apartarnos de aquello que nos puede destruir o que nos destruye. Dios no te diseñó para condenarte, Dios te diseñó para que vivieras eternamente con Él. Nosotros tomamos la terrible decisión de recibir la condena por rebelarnos en contra de Él en una desobediencia. Pero gracias al sacrificio de Cristo, quien se convierte en el camino al Padre, podemos ser limpiados y perdonados de nuestros pecados. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esto vuelve a confirmar lo que se dice en el versículo 6. Este pobre clamó, lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vuelve a reafirmar, claman los justos, claman sus hijos, Jehová los escucha porque sus oídos están siempre atentos a su clamor y los libra de todas sus angustias. Y esto es un versículo de consuelo para nuestra vida, de consuelo para nuestra alma si se siente abatida. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto lo que habla es, cercano está Dios de aquellos que tienen un genuino arrepentimiento. Porque ese genuino arrepentimiento trae un quebrantamiento. Y como dije al principio, no hay una transformación si primero Dios no te quebranta, si primero Dios no te rompe. David mismo escribió en el Salmo 51, al contritado, al espíritu contritado tú no desprecias. Aquel que tiene un espíritu contritado, Dios no lo rechaza, Dios lo recibe, Dios lo abraza, Dios lo consuela. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Cristo dijo, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esto trata de una profunda confianza en el Señor. Porque no importa las aflicciones que podamos recibir, no importa las circunstancias, si estamos en prosperidad o estamos en escasez, si estamos saciados o tenemos hambre, Dios nos va a librar de todas esas aflicciones. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y este versículo posiblemente pueda ser una profecía a lo que fue el sacrificio de Cristo, que ningún hueso fue quebrantado. Porque a los otros dos que estaban crucificados con Jesús, les quebrantaron sus piernas para acelerar el proceso de muerte. La crucifixión
más bien era un método de tortura que de muerte. Eventualmente la víctima iba a morir, pero era algo más de tortura. La persona no moría al instante, estaba sufriendo esa agonía, ese grande dolor. Imagínese usted, nosotros nos damos un pequeño martillazo en uno de los dedos y estamos gritando y viendo el cielo. Imagínese que les traspasen las manos con unos clavos como así de gordo ahí, en un madero. Entonces la posición que ellos los ponían, tenían que estar subiendo para tomar aire y bajar, porque si no se podían asfixiar. Por eso era que morían de asfixia, le quebraban sus piernas y no podían subirse a tomar aire, y ahí eso aceleraba el proceso de su muerte. Posiblemente este sea un texto profético al que a Jesús no le tuvieron que quebrar ninguno de sus huesos. Cuando el soldado fue a verificar, él confirmó que ya Cristo estaba muerto. Por eso le traspasó una lanza en su costado y brotó agua y sangre. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Manténgase tranquilo en Dios. Manténgase confiado en Dios. No le dé atención al enemigo que le está haciendo la guerra. Puede acampar todo un ejército si es posible, pero Cristo lo va a guardar de todos ellos, porque Él no lo va a abandonar. Y todo aquel que atente contra usted para hacer maldad ya está condenado, porque la paga del pecado es muerte. Pero si usted se mantiene haciendo el bien y buscando esa paz, manteniendo esa paz, no va a perecer ninguna condenación, no va a perecer, no va a pasar por ningún mal. Al contrario, vas a recibir la bendición del Dios de la gloria. Pobre de aquel que le gusta hacer maldad, ya tiene su condena. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confía. Aquel que está en Cristo está en el camino seguro. El buscar las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. Romanos capítulo 8. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Ocúpese de las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de las cosas del Espíritu va a aplicar este consejo a su vida que acaba de escuchar, y va a poder mantenerse en el camino y no apartarse de él. Porque es triste, si es triste que una persona deje de venir a la iglesia y decidió apartarse, yo diría que también es más triste un cristiano que, aunque venga a la iglesia, haga cualquier trabajo, pero su corazón esté lejos de Dios. Porque hizo de su vida con Dios no una intimidad, la cambió por una rutina. No cambie su intimidad con Dios por una rutina. No lo haga, porque el día que haga eso va a perder la pasión por Dios. Y nosotros debemos mantener esa pasión por Dios, esa llama ardiente en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero para eso necesitamos tener relación con Él. Y hoy Dios los ha traído a ustedes aquí para que escucharan ese consejo, esa reflexión. Usted no ha venido a perder el tiempo, usted ha venido a aprovechar el tiempo, porque este tiempo aporta su crecimiento espiritual, aporta a que usted tenga más vida en Cristo Jesús. Porque en un mundo que anda a la deriva, Cristo siempre va a ser puerto seguro. Así que yo he terminado. Si hay alguien que desea oración, puede pasar. Alguien, ya que tenemos una visita, desea reconciliarse con el Señor, el altar está abierto. Hoy es una hermosa noche. Por eso es que yo creo que usted, Michelle, no vino por casualidad. Dios la trajo aquí para decirte: no te desvíes del camino. Y yo sé que la lucha es fuerte. Sé que el proceso es bien duro. Que quizás te mira como en un espejo y ve todos tus defectos, todas tus debilidades, pero hay un Dios que está dispuesto a librarte de todas ellas. Que las personas que a lo mejor tengan de ti, la percepción que tengan de ti en el mundo, Dios la puede transformar, Dios la puede cambiar. Por eso creo que Dios te trajo aquí. Esta es tu casa,
Y esta es tu familia en Cristo Jesús. Y aquí siempre vamos a estar para ti y para tus hijas. Porque yo sé que también Dios tiene propósito con ellas, como lo tiene contigo. Debes de dar ese paso y mantenerte. Aquí siempre vamos a estar ayudándote. Al igual que tenemos que tener la actitud de ayudarnos siempre los unos a los otros. Era necesario reunirnos hoy para clamar por nuestros hermanos, clamar por la iglesia, pasar un momento con el Señor y escuchar una palabra que nos conforte nuestra alma, que nos conforte nuestro espíritu. Así que de verdad de corazón les agradezco el apoyo.